Bien, hola a todos. Vamos a empezar a resolver el problema número 3 de la práctica del docente. ¿Qué es lo que nos está diciendo el problema número 3? El problema número 3 nos está diciendo calcular, o nos está pidiendo, mejor dicho, nos está pidiendo calcular el flujo del campo vectorial F, que está representado por esta ecuación de acá. Esto de aquí es el campo vectorial. Nos está pidiendo calcular el flujo del campo vectorial F sobre la superficie S. ¿Quién es la superficie S? Es la cara lateral del cilindro de ecuaciones x cuadrado más y cuadrado igual a 1, donde z varía entre 0 y 2. Bien, hay varias formas para poder calcular esta integral sobre la superficie, ¿no? Bien, la forma que vamos a utilizar para calcular la integral es la parametrización. Lo que vamos a hacer es vamos a parametrizar esta superficie que tenemos ahí, ¿no? Que es esta de acá, el cilindro. Para poderlo parametrizar, para poder parametrizar la superficie, ¿qué es lo que necesitamos? Necesitamos encontrar las ecuaciones que relacionan las componentes del vector de posición, las componentes x, y, z del vector de posición, con los parámetros. En este caso, nuestra parametrización, o bueno, en general, para poder parametrizar una superficie en R3 en el espacio, siempre vamos a necesitar dos parámetros. Eso es porque las superficies son figuras geométricas de dos dimensiones, ¿no? Dos dimensiones, dos parámetros. Entonces, bien, ¿cómo vamos a hallar las relaciones? Veamos que de aquí claramente tenemos que x, esta magnitud de x, ¿cuánto valdría? Bien, haciendo trigonometría simple, asumiendo que esto es una proyección ortogonal, este de acá es 90 grados, entonces vamos a obtener que x es igual a coseno de u. De la misma forma, ¿cuánto valdrá esto de acá? Que notemos que es también eso, ¿no? Y vale seno de u. Bueno, ya esto habría que rectificar un poco. Esto sería, ¿no? Bien, vean que con u estamos describiendo la posición de un punto sobre el cilindro, pero necesitamos otro valor para poder describir la posición sobre el cilindro de un punto. Y ese otro valor es la altura. En este caso vamos a colocar z igual a b. Entonces, de esto, ¿qué vamos a obtener? Vean que vamos a obtener esto, ¿no? Si el vector de posición es igual a x, y, z, esto de ahí es el vector de posición. Ya sabemos qué es x, ya sabemos qué es y, y ya sabemos qué es z. Entonces de aquí vamos a obtener la parametrización, es decir, el vector de posición va a ser una función de los parámetros u y b, y lo que mencionaba previamente, ¿no? Las componentes del vector de posición x, y, z en términos de u y de b. Entonces esto de aquí va a ser esto de aquí va a ser esto de aquí va a ser coseno de u, seno de u y b. Bien, para poder completar la parametrización, lo que nos falta ahora es lo siguiente. Lo que nos falta es decir los dominios de u y de b, para poder generar el cilindro. Vean que el problema nos está diciendo que es la cara lateral del cilindro
la cara lateral del cilindro y, que su altura va de 0 a 2. Entonces, como tenemos que generar todo el cilindro, vean que U de dónde a dónde debería variar. Debería dar una vuelta completa. Eso quiere decir que U debería ir desde 0 hasta 2pi y la altura B debería ir desde 0 hasta 2. La altura B debería ir desde 0 hasta 2. Entonces, con eso ya tendríamos completo nuestra parametrización. ¿Qué es, qué es lo que hemos sacado como conclusión de esta parte? Es la ecuación vectorial de la superficie. Esto de aquí es la ecuación vectorial de la superficie. Y los rangos de variación de los parámetros U y B de la ecuación vectorial de la superficie. Bien, un poco para aclarar este punto, hay que recordar, por ejemplo, que cuando parametrizábamos curvas, necesitábamos de un solo parámetro, o bien el parámetro T o bien el parámetro S, longitud de arco. Y además que las curvas son de dimensión 1, al ser de dimensión 1, está en relación, ¿no?, con que necesitamos un solo parámetro para poderlas describir en el espacio. Algo similar en este caso está ocurriendo, pero ya en el espacio, es que necesitamos dos dimensiones, que necesitamos dos parámetros para poder ubicar un punto sobre la superficie. Necesitamos dos parámetros para ubicar un punto sobre la superficie. Por ejemplo, si yo me diera aquí U igual a pi medios y B igual a 1, entonces U igual a pi medios estaría acá y B igual a 1 estaría el punto acá sobre la superficie. Entonces, cuando se basen todos estos valores, estamos generando todo el cilindro con altura 2. En otras palabras, aquí ya está toda la información con respecto a nuestra superficie. Bien, ahora ya podemos proceder a resolver la integral. Nos quedamos solo con eso. Bien, perfecto. Ahora, ¿cómo podemos continuar? Volveré a escribir aquí la ecuación de la integral de superficie, que es esta de acá, sobre una superficie S. Como en este caso estamos manejando a la superficie en su forma vectorial, que es esta de acá, entonces se puede representar esta integral vectorial de la siguiente forma. Se puede representar esta integral vectorial de la siguiente forma. F escalarmente R de U vectorialmente R de B por la diferencial de U por la diferencial de B. Donde aquí tenemos que aclarar qué es esto, ¿no? ¿Qué es este R de U y este R de B? No son nada más que las derivadas parciales del vector de posición. La derivada parcial del vector de posición con respecto de U. Y la derivada parcial con respecto de B del vector de posición. Entonces vean que esto está en directa relación con lo que hicimos previamente. Tenemos al vector de posición en términos del parámetro U y del parámetro B. Bien, calculemos esos valores, o mejor dicho, calculemos estas expresiones. ¿Cómo se calcula la derivada parcial del vector de posición con respecto de U?
es calcular la derivada parcial con respecto de u de cada una de sus componentes. La derivada parcial del coseno de u con respecto de u es el menos seno de u. Y de la misma forma procedemos con las otras componentes. Ahí tendríamos r de u y luego tenemos r de b. ¿Qué sería r de b? R de b sería la derivada parcial de cada una de las componentes del vector de posición con respecto de b. Entonces sería 0, la derivada parcial de esto con respecto de b es 0, la derivada parcial de esto con respecto de b es 0, la derivada parcial de esto con respecto de b es 1. Bien, perfecto. Ahora procedamos a calcular esto de aquí. Procedemos a colocar esto, que es, bueno, el esquema, ¿no?, que utilizamos para poder calcular el campo vectorial. No, perdón, el producto vectorial. Aquí colocamos las coordenadas del primer vector, que sería menos seno de u, menos seno de u, coseno de u, 0, 0, 0, 1. Bien, ¿qué vamos a obtener de acá? Voy a mostrar el gráfico del cilindro, de la superficie del cilindro. Bien, de aquí es fácil, ustedes pueden comprobarlo de una manera relativamente sencilla, que el resultado de esto es coseno de u en la dirección de i más seno de u en la dirección j. O también coseno de u, seno de u, 0. Eso sería el producto vectorial, ¿no?, entre la derivada parcial de r con respecto de u con la derivada... eso sería el producto vectorial. Eso sería el producto vectorial entre r de u y r de b. Bien. Ahora, recordemos qué es f, ¿no? Recordemos qué es f. F es una función de x, y, z que está descrita por la siguiente ecuación. Z, x menos 3y cuadrado menos 3y cuadrado z menos 3y cuadrado z. Pero ahora aquí recordemos algo importante. Es que conocemos a z, a x y a y en términos de quiénes, en términos de los parámetros u y b. Entonces, si reemplazamos esas ecuaciones acá, esas relaciones de transformación acá, f va a ser una función de u y b. Y entonces, al hacer el producto escalar entre una función vectorial de u y b con otra función vectorial de u y b, vamos a tener aquí una función escalar que va a depender simplemente de los parámetros u y b, ¿no? Entonces, esta integral de superficie se habría reducido a una integral doble sobre una región. Y esta región está en directa relación ¿con quién? Está en directa relación con los límites que habíamos colocado. Con los límites que habíamos colocado. Con los límites que habíamos colocado para u y para b. Bien. Lo más importante de aquí era esto. R de u, R de b, y ya lo tenemos, ¿no?
Entonces lo voy a anotar acá. Lo voy a anotar acá. Bueno, mejor acá. Voy borrando todo esto. Y nos va a quedar lo siguiente. Nos va a quedar que R de U vectorialmente R de B es igual a coseno de U, seno de U, 0. Bien, ahora recordemos, ¿no? Recordemos, ¿a qué era igual X? X era igual a coseno de U. X era igual a coseno de U. X era igual a coseno de U. Y igual era a seno de U. Y B es igual a Z. O mejor dicho, esto es al revés, ¿no? Z es igual a B. Z es igual a B. Entonces, eso es lo que tenemos que reemplazar ahora en F. Entonces, F, ¿qué va a ser? Su primera coordenada, ¿qué es? Su primera coordenada es B. Su segunda coordenada es X, pero X a qué es igual? Al coseno de U. Su tercera coordenada es menos 3y cuadrado. ¿Y cuadrado qué es? Seno cuadrado de U. ¿Y z qué es? Es b, ¿no? Entonces esto mejor lo anotaremos así. Que sea menos 3b seno al cuadrado de u. Y esto es lo que les mencionaba, ¿no? El campo vectorial está en términos de quiénes. En primera instancia está en términos de x, y, z, pero con las ecuaciones de transformación, o con las ecuaciones con las que hemos parametrizado la superficie, podemos transformar a la función en términos de u y de b. Bien, ¿qué es lo que nos falta ahora? Ya podemos borrar todo esto. Lo que nos falta ahora es calcular lo siguiente. Recordemos que el flujo es F escalarmente R de U vectorialmente R de B por diferencial de U por diferencial de B. Entonces hagamos esta operación, ¿no? El producto escalar entre estos dos de aquí. ¿Y qué vamos a obtener? Lo voy a colocar directamente en la integral. Entonces, bien, el producto escalar es multiplicación componente a componente y luego sumar los resultados. Entonces, en este caso voy a tener B coseno de U, B coseno de U, B coseno de U, más coseno de U, seno de U. Este por este, más este por este, más este por este, pero este es 0 por algo, pues 0, ¿no? Y luego aquí nos queda diferencial de U, diferencial de B. Ahora la pregunta del millón es, ¿cuáles son los límites de integración? Bien, para poder generar todo el cilindro, habíamos establecido ya en la parte en la que hemos parametrizado la superficie, que U y B tenían que estar en estos límites, ¿no? Que U tenía que estar entre 0 y 2pi, entre 0 y 2pi, y que B tenía que estar entre 0 y 2, ¿no? Entonces vean que primero estamos integrando con respecto a U. Entonces los límites están entre 0 y 2pi y el último está entre 0 y 2, ¿no? Bien, resolviendo esta integral, lo que nos sale es lo siguiente, ¿no?
nos sale que el flujo a través de la superficie, ¿qué es esto? Aquí esto lo llamaremos F mayúscula de flujo. Y ahí acabaría básicamente el problema. El valor de esta integral, si ustedes lo calculan, ya es sencillo eso, pues es 0, ¿no? Entonces 0 es la respuesta al problema número 3. El flujo del campo vectorial F a través de la superficie S, que es la parte lateral del cilindro, es igual a 0. Es igual a 0. Bien. Hasta ahí vendría esta parte del programa número 3. En el siguiente video vamos a continuar con otro problema. Muchísimas gracias por su atención.